Hola peruanos, aquí voy a demostrar el uso de esta hoja de cálculo para hacer subconjuntos de las parcelas de BPP de hace varios años y a recalcular los parámetros de la estimación con subconjuntos diferentes de la estimación. Entonces, si ustedes se acuerdan, hay 4 transectos organizados en forma de cruz con este vacío en el centro. No me acuerdo exactamente, pero yo creo que son 250 metros cada transecto. Entonces hay 10 segmentos de 25 metros. Yo creo, no estoy exactamente seguro de las distancias, pero el punto es que hay un transecto aquí. Estos puntos son los centroides de cada segmento del transecto. Entonces lo que yo he hecho aquí es una forma de especificar cuál subconjunto del transecto yo quiero analizar. Aquí tenemos 4 subparcelas, 1, 2, 3, 4, y tenemos 10 unidades de registro para cada subparcela. Aquí este sí, no columna y esta indica si la combinación de subparcela y unidad de registro se incluye en la estimación. En este ejemplo que tengo aquí, todos los 4 subparcelas se utilizan en los cálculos y unidades de registro 1 hacia 6, 8 y 9. Entonces ustedes pueden imaginar que solamente algunos de los segmentos de esos transectos, los que están especificados por un 1 aquí, se utilizan. Los datos de ellos se utilizan. Es como si este fue el diseño de parcela que se utilizó. Entonces, otro ejemplo, aquí está la parcela. Yo he cambiado manualmente los números en los sí-no columnas. Subparcela 1, unidad de registro 9, quiere decir que los datos que llenan esta parte de la hoja son solamente de subparcela 1 de segmento 9. Entonces el segmento de la parcela, este pedacito de no sé cuántos metros, digamos 10 por 25 metros, los datos que existen dentro de esta subparcela son los que llenan este subconjunto de los datos y se asocian con estos cálculos. Quiere decir que la coeficiente de variación, si hubiéramos utilizado solamente un pedacito de la parcela, es 87%. Entonces compare esto con la coeficiente de variación de 46% si yo hubiera utilizado toda la parcela. Yo tengo 1 aquí para indicar que toda la información se va a incluir. Entonces, la idea es que ustedes pueden experimentar manualmente con configuraciones diferentes, con largos diferentes de combinaciones diferentes en forma de L, en forma de transecto largo, etcétera, etcétera, o con separación, por ejemplo, subparcela 1, 3, 5, 7, 9. Este sería un diseño de parcela que pueden evaluar y mirar cómo cambia la coeficiente de variación. Como ustedes saben, la ecuación para ir a coeficiente de variación a número de parcelas requeridos es esta ecuación. El valor de t para un intervalo de confianza de 68% es básicamente 1. Para un nivel de confianza de 95% es 1.96 o 2 usamos para ser conservador. Y esta es la precisión requerida como por ciento de la estimación. Entonces, si tú sabes la coeficiente de variación de un diseño específico, tú puedes enchufarlo en esta ecuación con tu precisión requisita y tu nivel de confianza
y calcular cuántas parcelas se necesitan para lograr este requisito. Este es el punto de este ejercicio. Y lo interesante, en mi opinión, es que ustedes van a ver que hay muchas configuraciones con parcelas muy pequeñas que van a sacar un coeficiente de variación parecida a 46%. No tan grande. Entonces, basado en mi análisis, se podría haber calculado o utilizado parcelas mucho más pequeñas. El atributo que usamos aquí es árboles por hectárea. También se puede hacer con volumen. Si ustedes quieren analizar el atributo volumen también. Entonces, para cambiar el atributo, lo que tienen que hacer es ir a la tabla dinámica. Este es donde la información se vincula. Aquí estoy calculando la suma de árboles por hectárea. Pero si yo quisiera, por ejemplo, volumen, yo tendría que escoger la columna apropiada o área basal, por ejemplo. Yo tendría que utilizar cambiar el resumen, no de árboles hectárea, pero a volumen. Y dice área basal por parcela, pero en realidad es el atributo que se usa es eso. Yo puedo hacer que se cambie. Este es dinámico, este no es dinámico, pero yo voy a cambiarlo para que sea dinámico.